El punto fuerte nuestro fue que en varios casos, insisto, la mayor parte de las clases dirigentes latinoamericanas, los sectores más altos, son todos antidemocráticos. Ninguno cree en la democracia ni en nada, y se mantienen dentro de la formalidad democrática porque los norteamericanos les exigen un poco que sean un poco más presentables. Ninguno es democrático. Ninguno es democrático. Y cuando pueden, voltean a los gobiernos progresistas, aunque no hayan tocado la propiedad. Los voltean igual. Y ahí sí estuvo muy bien Brasil, Argentina, Venezuela. Nosotros ahí paramos el golpe en Venezuela, paramos el golpe en Ecuador, paramos la secesión en Bolivia, que la derecha boliviana directamente iba a partir el país y nos quedamos con la zona sojera y que los indios se mueran. Bueno, esto por suerte lo paramos. No pudimos parar Honduras, no pudimos parar Paraguay. Pero digamos, lo que hay de trasfondo es que hay todo el tiempo un caldo en donde la derecha europea y la derecha norteamericana están jugando al golpe en América Latina. Y quiero decir algo, Hillary, la candidata buena, por favor, era la canciller norteamericana en el momento del golpe en Honduras y no hizo nada para frenar el golpe. Nada, le dijeron, bueno, vamos, nos sacamos a un chavista de encima, aunque Mel Zelaya era mucho menos que un chavista, pero digamos, nos sacamos a un tipo que juega en la región a favor del proyecto autonomista. Quiero recordar que Hillary, cuando Bush era el presidente de los Estados Unidos, lo criticaba severamente por la política latinoamericana. Decía, Bush no se ocupa de América Latina y entonces crecen los gobiernos antidemocráticos. Con antidemocráticos somos todos, los antidemocráticos y los antimercado, ¿no? Antimercado es que quieren regular un poco las corporaciones, para ellos esos antimercados. Quiere decir, Hillary desde el punto de vista de la política exterior hacia Latinoamérica es nefasta. Lo criticaba por derecha a Bush, que no se comprometía suficientemente a poner en orden la región. Digo, yo estoy muy feliz que llegue a la presidencia de los Estados Unidos a una mujer, punto. Fuera de eso, bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia kirchnerista. Por ahí hoy no terminamos y seguimos un poco la semana que viene, pero vamos a empezar. Ahí yo quiero decir, ustedes tienen como material de lectura parte del libro El Riesgo País, que es el libro que yo escribí tratando de explicar qué había pasado en la Argentina en los 90 y cómo llegamos al 2001. ¿Cómo lo reconocemos? Riesgo País. Si lo buscas en internet, creo que está la tapa y la puedes ver. Yo digo dos palabras sobre cómo llegamos al 2001 porque me parece muy importante entender las condiciones de partida del gobierno kirchnerista, porque si no, digamos, te vienen todos con el dedito levantado. ¿Por qué no hicieron tal cosa? Yo creí que era facilísimo, ¿no? Es tan fácil gobernar la Argentina, ¿no? Que ¿por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no haces tal otra? ¿No? Yo diría lo siguiente, lo que nos va a gobernar en la década del 90, digamos, formalmente el Partido Justicialista, digámoslo claramente, Partido Justicialista, parte del cual se declara hoy feliz de sacársela de encima a Cristina, ese Partido Justicialista le entregó el poder al neoliberalismo de la forma más vergonzosa que se pueda imaginar y pusieron el Estado al servicio de los negocios de las corporaciones locales e internacionales. Grandes negocios que tuvieron que ver con el proceso de privatización,
con el proceso de apertura, con el proceso de extranjerización de la economía. Buena parte del empresariado que apoyó la convertibilidad vendió las empresas. Los grandes nombres que figuraban en la historia económica argentina, el gran empresariado vendió. Y ese proceso de hacer negocios con la Argentina incluyó también el tema del endeudamiento externo. La cosa era, Argentina salía a tomar deuda en el exterior, tenía un tipo de cambio fijo y barato que nos daba la libertad extraordinaria de comprar dólares y fugarlos, que es la quinta esencia de la argentinidad, según el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién no tiene una cuenta en el exterior? Los argentinos tenemos. No, los argentinos, no sos argentino. Entonces, uno de los negocios extraordinarios de la convertibilidad es: el país toma deuda externa, el Banco Central vende dólares ultra baratos, lo compran todos los que pueden comprar dólares, las grandes empresas y las multinacionales, y lo envían al exterior. Y entonces, ¿cómo se reponen esos dólares? Salís de vuelta a tomar crédito, vendés, te compran todo, lo mandan afuera, y entonces ¿qué haces? Tomas deuda de vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que te corten el crédito internacional. Que eso ocurrió a mitad de 2001, le cortan el crédito internacional a Argentina, y el pelele de la Rúa sale y dice que vamos a declarar la independencia económica. Porque le cortaron el crédito. Si no, voy a declarar la independencia económica. Le habían cortado el crédito a la Argentina. A partir de ese momento se acelera el derrumbe económico que venía desde el 98. 98, 99, 2000, 2001, una pendiente infernal que se acelera en los últimos 6 meses del 2001. Derrumbe tremendo, ahí ustedes recordarán, las cuasimonedas en las provincias no tenían para pagar los sueldos, entonces emiten, por suerte hicieron eso, si no, no pagaban los sueldos. Cuasimonedas, y la otra cosa, el trueque. El trueque, que es económicamente irse a la edad de piedra. Irse a la edad de piedra. El invento es como desapareció la rueda. La moneda puede parecer más vil o menos vil, pero es un mecanismo muy útil para dejó de llegar a vastos sectores de la población. No llegaba el dinero. Con lo cual aparece el trueque. El trueque es la respuesta espontánea, razonable, frente a un desastre. Ahora, ese desastre empieza con el verso de la modernización de la economía argentina, conectarse con el mundo, modernizarse, eficientizarse, y terminamos en la edad de piedra. En la edad de piedra. Ese es el contexto, y es muy interesante que la última encuesta antes del derrumbe de la convertibilidad decía que la población mayoritariamente seguía apoyando a la convertibilidad. Seguía apoyando a la convertibilidad. Esto quiere decir, se derrumba contra los deseos de la población. No es que el noble pueblo argentino, en un hecho heroico, derrumba este régimen infame, sino que el régimen se le cae encima por la ineficiencia intrínseca de la convertibilidad. Y que te cortan el crédito internacional, eso derrumbó la convertibilidad. El corte del crédito internacional. Si no, seguían pidiendo plata. Si no, de la Rúa seguía y seguía y seguía, y le dejaba el gobierno a otro que iba a venir y seguir pidiendo plata. Y cada vez la noción de la dependencia financiera del resto del mundo era mayor, y por lo tanto se iba incorporando cada vez más la cosa de estar arrodillados, de ser absolutamente confiables para que nadie piense y nadie nos corte el crédito. ¿Por qué le cortaban el crédito? Yo no veía más créditos. No, porque estabas recontra saturado de deuda y ya los tipos decían: estos no pueden pagar, no pongamos un peso más en Argentina, ya están, hasta acá. Cuando Argentina llega hasta acá, le cortan.
Y el Fondo Monetario Internacional, que ha salvado a muchos países, decide tirar a Argentina a los perros, que también es un elemento muy interesante que tendremos que tener en la memoria colectiva sobre lo que es. Porque digo, a otros países los salvó, en el sentido de les amortiguó el desastre, a México, a Corea, hay un montón de casos. El caso argentino es que se vayan al demonio. Y eso fue un desastre, por un lado, y al mismo tiempo nos dio un impulso de libertad como no tuvo Brasil. Brasil no pasó por esto, y entonces el impulso en Brasil nunca fue de esto que decía Néstor, que se la agarraba con el fondo y qué sé yo, y los puteaba y les decía todo, y la baña también, ¿no? En otro tono, pero era claro que Argentina estaba enfrentado con los acreedores, estaba enfrentado con el Fondo Monetario. Por esto nunca pasó a Brasil. Es mucho más tenue, qué sé yo. En el caso nuestro, la crisis económica y social catastrófica por la que pasamos generó una situación imprevista, que es que yo creo que el sector más rentístico y financiero de la cúpula empresarial argentina llega a tener todo el poder en los 90, porque el sistema de partidos políticos lo tenía controlado. El radicalismo y el peronismo estaban bajo el ala, y cuando aparece una fuerza nueva de la cual yo formé parte, que era el Frepaso, al líder del Frepaso se le ocurre plegarse a eso mismo, a ese régimen, a Chacho. Se le ocurrió, y vamos al pie de los sectores rentísticos y financieros. Y ahí termina el Frepaso, la alianza y todo, muerta dentro del mismo juego. Ahora, lo que genera eso es una crisis de gobernabilidad, por supuesto, y genera una crisis de hegemonía. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las verdades que le habían lavado el cerebro a la gente en los 90, la convertibilidad no se toca, el 1 a 1, sagrado, la estabilidad, lo fundamental, todas esas cosas que le imprimieron en la cabeza a la gente sistemáticamente, se va todo al demonio. Se va todo el demonio, y por suerte se va el demonio con el propio padre de la convertibilidad, con Cavallo, con el tipo más prudente y moderado, con De la Rúa, con todo eso, se va todo el demonio, todo junto. Y eso abre un espacio de incertidumbre política muy interesante, y con una serie de rebotes, digo yo, ¿no? El primer candidato de Duhalde era Reutemann, el segundo era De la Sota, finalmente nadie... Y lo agarra del sur, qué sé yo, a Kirchner, lo pone ahí, y arma, aparte, un sistema político amañado para que no pueda ganar Menem, porque ganó Menem en realidad, con el 24% de los votos. Arma un sistema para que gane el caballo del comisario, que por suerte era Kirchner. Y por suerte porque Kirchner, aparte, y a mí me parece que ahí la biografía personal tiene algo que ver, Kirchner, él y Cristina venían con cosas en la cabeza de alguna otra época. Porque el resto del PJ no le esperen que venga con cosas de la cabeza de otra época. De la Sota tiene otro tipo de ideas en la cabeza, pero esto fue una carambola, quiero decir yo. Ahora, una carambola en un contexto de crisis hegemónica. Es decir, que la clase dominante argentina, que había perdido el poder por su propia... la propia inviabilidad de su modelo económico y social, no tenía mucho para decir, y se les escapa y se les mete primero el PJ con Duhalde, que ya hace algunas cosas interesantes, y después se le mete Kirchner. Y yo creo que eso hay que entenderlo, porque Kirchner parte sin capital propio, lo tiene que armar, construir en su primera gestión, capital político, quiero decir, y lo arma con el PJ que venía de gobernar la década anterior y había hecho la infamia de vender la patria. Digámoslo claramente, es el mismo PJ. Esos mismos infames se prenden todos, y Kirchner con la acción de gobierno lo desprestigia, vuelve a represtigiar la política, etcétera, etcétera, y hasta el PJ empieza a aparecer como bueno, y como noble, como preocupado por el pueblo. Acababan de vender el país y sumir a la población en la miseria.
Digo, esto es muy importante porque esta es la plataforma política de la cual parte Kirchner.